Los robots, las máquinas, las ¿Es esta? inteligencias artificiales y todo ello tiene que darse
Hola, Ahora, ahora, ¿no? ahora sí, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, guapa, cómo estás? Muy bien, con ganas de que me cuentes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cansadas? Nada, Nada. tenemos mucho aguante. Esto es un poco estresante, pero no te preocupes que luego siempre sale todo muy bien. Sí. Así que nada. Bueno, pues damos paso, si quieres. Por supuesto, le vamos a dar la bienvenida a todos nuestros Venga, asistentes en el vamos segundo allá. día de jornada. Hoy estamos con Gema. Gema es la directora de la oficina de Madrid de la Fundación Quiero Trabajo. Ella tiene más de 15 años de trayectoria en el mundo de recursos humanos, coach y PNL. Y además, a lo largo de su carrera, ha diseñado y ha coordinado equipos y ha ejecutado diferentes proyectos de consultoría, tanto en el ámbito público como privado. Ahora sí, Gema, te damos paso. Vale, muchas gracias, Micaela. Y buenos días a todos y todas. No os puedo ver la cara. Esto es un poco raro cuando en online es genial porque puede participar mucha gente, pero veo que somos más de 45 personas conectadas, o sea que un poco nerviosa por tanta gente, ¿no? Bueno, yo primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Madrid porque una vez más confía en la Fundación Quiero Trabajo para participar en estos eventos y gracias a Micaela y al equipo porque nos está ayudando muchísimo a que esto se pueda hacer realidad, ¿vale? Entonces, nosotras desde la Fundación Quiero Trabajo vamos a participar hoy con esta charla y luego os cuento lo que vamos a tener a continuación y también mañana por la mañana a las 12 de la mañana y mañana por la tarde a las 4 de la tarde. ¿Qué vamos a hacer durante estos 3 días? Bueno, pues como os decía, ahora vamos a hacer una pequeña charla. Yo voy a intentar enrollarme lo menos posible, aunque tengo esa debilidad que suelo enrollarme. Donde vamos a trabajar en esta primera charla un poco lo que es el discurso profesional. ¿Qué es esto? Bueno, pues ni más ni menos lo que tenemos que preparar cuando vamos a una entrevista de trabajo. Y ahora os contaremos por qué la Fundación ha elegido estos temas. Mañana tendremos con nosotros a Sara Bieguer, que es del Consejo Asesor de la Fundación, que hará otra charla sobre cómo hacer un currículum top. Ella es una maestra en esto. Y por la tarde tendremos a otra persona del Consejo Asesor de la Fundación, que es Techu Arranz, que es la directora del Instituto Potencial Humano, y ella nos va a hablar desde la parte emocional de las entrevistas, bueno, y de el intentarlo. Entonces, no, yo creo que hoy no lo podéis perder, pero mañana tampoco, porque ya son unas verdaderas crack y es una oportunidad escucharlas. Después de cada charla, lo más importante y lo más interesante es también lo que viene después de cada charla. ¿Y qué viene? Bueno, pues vais a tener, aquellas personas que queráis, una sesión de mentorización individual, donde luego os pondremos en el chat el enlace donde tenéis que ir. No os preocupéis que os vamos a orientar todo muy bien. Y tenéis la posibilidad de hacer esa mentorización con una persona experta en recursos humanos o dirección de la empresa Acciona. Acciona colabora con la Fundación. Esto es una oportunidad buenísima, no solo para tener a una persona de empresa que nos está ayudando y mentorizando sobre nuestras cuestiones, nuestras dudas en concreto, no en grupal, y también están buscando personas para incorporar a la empresa. Así que, como creo que la mayoría de vosotros estáis aquí por un objetivo que es la inserción laboral, creo que no debéis perder la oportunidad de tener esta mentorización porque pasaréis a, bueno, a ser vistos directamente por Acciona. El otro día nos lo decían, ¿no? Que nos preguntaban en prensa qué significa participar en estas jornadas. Y bueno, aparte de seguir formándose y conociendo e incorporaros al mundo digital y desarrollar competencias digitales, creemos también que es una ventana directa a poder hablar con las empresas directamente. Y Fundación Quiero Trabajo lo que quiere es unir a la gente desempleada con estas empresas que colaboran con la Fundación para que directamente podáis tener una oportunidad laboral, ¿no? Así que no os vayáis después de que yo haga la charla, que yo voy a estar más o menos unos 20-25 minutos, porque luego viene la mentorización, ¿vale? Bueno, es complicado si no os veo la cara, pero vamos a empezar, ¿no? Solo veo la cara de Micaela. Entonces,
Sí que, si queréis, en cualquier momento, por el chat, como Micaela está ahí, en cualquier momento, si tenéis alguna duda, pararme, yo o me detengo, porque esto no es para mí, sino es para vosotros y para vosotras, ¿no? Entonces, pararme y preguntarme, ¿vale? O sea, que sentiros libres porque es una cuestión para vosotros y vosotras. Bien, yo voy a compartir una presentación. Primero os voy a contar lo de qué es la Fundación Quiero Trabajo. Voy allá, Micaela. A ver. Compartir pantalla. Vale, yo creo que ya la veis, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿qué es la Fundación Quiero Trabajo? No sé si habéis oído hablar de la Fundación Quiero Trabajo. Puede que algunas personas sí, otras no. No llevamos mucho tiempo en España. De hecho, nosotras nos constituimos en octubre del 2016, o sea, acabamos de hacer 4 años. Tenemos la sede en Barcelona, estamos trabajando en Barcelona desde esa época y desde enero del 2019 abrimos la oficina en Madrid. Y ya directamente, una vez que abrimos la oficina en Madrid, nos pusimos a colaborar con la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hacemos? Nosotras hacemos una cosa muy concreta, que es ayudar a las personas en un momento muy concreto de su proceso de inserción laboral, que es la entrevista de trabajo. ¿Por qué la entrevista de trabajo? Porque creemos que la entrevista de trabajo es la puerta de entrada al empleo. O sea, puedes estar formándote, orientándote, bueno, teniendo experiencias, pero cuando llega la entrevista de trabajo, esa cosa o esa situación o ese momento en el que cada uno interpreta de una manera diferente, y ahora lo vamos a ver, supone que la entrada o no al puesto de trabajo es cómo tú haces la entrevista de trabajo. Entonces, nosotras ofrecemos un servicio que principalmente está orientado a mujeres, que es el servicio individual de preparación de entrevista, que consta de 2 partes. La primera es una sesión de estilismo, donde nosotras le proporcionamos un conjunto adecuado para poder superar la entrevista de trabajo. Todo el mundo creo que estará de acuerdo conmigo en que la imagen cuenta y la imagen que damos es importante. Entonces, lo que hacemos es dotarles del recurso necesario para causar una buena impresión en esa entrevista de trabajo. Tenemos un espacio que es una maravilla porque es como una tienda, lo único que no tenemos es la caja registradora, como yo digo, y entonces es ropa totalmente nueva, cedida por empresas que nos donan ropa para hacer esa sesión de estilismo, ¿vale? Después de esta sesión de estilismo, lo que hacemos es una sesión de mentorización donde ayudamos a construir un discurso para superar esa entrevista de trabajo. Las mujeres vienen a nuestra entidad cuando tienen esa entrevista de trabajo concertada, con lo cual sabemos a qué puesto van y a qué empresa van y construimos un discurso a medida de eso. Lo vamos a ver hoy un poquito. Todas aquellas mujeres que tengan una entrevista de trabajo y quieran ser beneficiarias del servicio solo tienen que hablar con la agencia de empleo y la agencia de empleo nos pondrá en contacto, nos pasará vuestros datos para que nosotras nos pongamos en contacto con vosotras, ¿vale? ¿Por qué el servicio solo es para mujeres? Porque solo tenemos ropa de mujer, no es porque no queramos a los hombres, no es así, pero el espacio y de momento la misión está orientada solo a mujeres. Ojalá con el tiempo y con más recursos podamos ampliarlo también a los hombres. Justo en Pero el luego, chat acaba de surgir una pregunta por parte de Alex, que nos estaba preguntando eso, si solamente era para mujeres. sí, sí, de momento es así. No os preocupéis porque aparte del recurso del estilismo, todo lo demás os lo ofrecemos. ¿Qué hacemos? Hacemos estas participaciones, estas jornadas, estas ponencias y luego tenemos unos programas de formación donde hacemos la preparación de entrevista en un programa que dura aproximadamente un mes, que si estáis interesados lo podemos contar. Luego hacemos la búsqueda de empleo, que es la generación de la entrevista de trabajo, que también dura un mes. Son formaciones o programas más bien de acompañamiento con un impacto muy, muy, muy concreto y en un tiempo muy concreto. Y luego hacemos una formación que se llama inteligencia emocional para la empleabilidad. Digamos que son como las 3 patas de cómo o qué se tiene que trabajar en una entrevista de trabajo. La parte técnica, la generación de esa entrevista y la parte emocional. Y seguro que me estáis entendiendo, ¿no? Toda esa bola de emociones
que aparece cuando vamos a una entrevista de trabajo. Así que luego los que estéis interesados o los que estéis interesadas, a vuestro mentor o a mí directamente o a través de la agencia de empleo podéis solicitar cómo participar en estos programas. Esto es lo que hacemos así muy a grandes rasgos en la Fundación Quiero Trabajo. Como veis, todo muy concreto en superar la entrevista de trabajo. Y bueno, sí que os digo que en el servicio de individual, 8 de cada 10 mujeres que pasan por la entidad consiguen superar la entrevista de trabajo y consiguen en menos de 2 meses un empleo. Esto es genial porque esto es el resultado, por supuesto, de ellas, pero esto es la diferencia entre prepararse o no una entrevista de trabajo. Y antes decía Micaela que yo he estado 15 años en recursos humanos, he hecho muchas entrevistas de trabajo y entraba alguien por la puerta y decía, esta persona nos ha preparado la entrevista de trabajo en la primera pregunta. Y lo veía claramente, desde la imagen que me proyectaba, hasta cómo me respondía, hasta qué cosas sabía. O sea, era una evidencia de que no se había preparado la entrevista de trabajo. Y la diferencia es que entre que te preparas y no la entrevista de trabajo, tus posibilidades de superarla aumentan un 30%. Con lo cual hay que tomarse muy en serio el prepararse la entrevista de trabajo, es un examen, nadie va, o sí, al carnet de conducir sin haber practicado antes, al menos haber cogido un volante, y entonces es importante que tengamos claro que además hoy en día tenemos pocas oportunidades de entrevista de trabajo y hay que ir a por todas. En cuanto a los cursos, tenemos un 50% de inserción de personas que pasan por nuestros programas y el 99% de las personas que se inscriben terminan el programa, ¿vale? Bueno, hoy quiero enfocar esta presentación en torno a lo que es el discurso profesional, ¿no? Vamos a salir a escena y vamos a tomarnos esto de la entrevista de trabajo como un discurso. Y a mí me gustaría que empezarais a pensar que el momento de la entrevista de trabajo es un momento para hablar en positivo. Tenéis que ir con ese pensamiento. Nadie, yo siempre pongo el ejemplo de ligar, que a veces que estoy todo el día ligando, pero no es así. Pero nadie va a ligar diciendo lo peor de sí, sino va ligando, sacando lo mejor de sí, ¿no? Y entonces al final, esto de ir a una entrevista de trabajo no es que vayáis a ligar, ni mucho menos, pero sí es una cuestión de enamorar, ¿no? O de encantar, o de por qué tendría que elegirte a ti, ¿no? Y no a otra persona. Y eso no se elige bajo tus áreas negativas, sino se elige bajo tus talentos, tus competencias, tus puntos fuertes, ¿no? Entonces es un momento en el que nos tenemos que tomar el discurso en positivo y como decía este humorista, que a mí me encanta de hace muchísimos años, dice que el secreto de un buen discurso es tener un buen comienzo, un buen final y luego tratar de que ambos estén lo más cerca posible. Y es así, es una cuestión de crear afiliación, ¿no? Vamos a las entrevistas de trabajo y a veces ni nos ven ni vemos a la otra persona que tenemos en esa entrevista de trabajo. Y en ventas, por ejemplo, se dice que lo que más vende o cómo más consigues vender es cuando emocionas. Y yo creo que la entrevista de trabajo al final es un momento en el que no me gusta mucho decirlo, pero te estás como vendiendo y entonces tienes que emocionar, ¿no? Tienes que estar lo más cerca posible de esa persona y esa persona de ti, no físicamente, sino emocionalmente, ¿no? Vamos a ver cómo y vamos a ver qué es el buen discurso, cómo es empezar un buen discurso, cómo terminar un buen discurso y cómo conseguir tener esa afiliación que genera que esa persona diga, esta es la persona que yo quiero contratar o que yo quiero incorporar en esta empresa, ¿vale? Micaela, si alguien me interrumpe, me dice. Entonces, lo primero, vamos a empezar ya a trabajar un poquito, vamos a tomar conciencia y os voy a dejar aproximadamente unos 30 minutos, unos 30 segundos para que penséis en estas cosas, ¿vale? Y podáis, los que tenéis papel y boli, que sé que lo tenéis todos y todas, podéis ir escribiendo cosas así que os surjan. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras inseguridades o seguridades cuando vamos a la entrevista de trabajo? No hace falta una frase larga, una palabra, ¿no? Pues mi inseguridad es que haya mucha competencia, por ejemplo. ¿Qué es aquello que me produce seguridad o inseguridad, ¿no?
¿Con qué emoción voy yo a esa entrevista de trabajo? ¿O con qué emociones? Porque además entro con una, salgo con otra, continúo con una. Bueno, pues vamos a intentar detectar cuál es esa emoción. Escribíroslo porque es para vosotros. ¿Con qué creencia? Es que hay mucha gente, es que yo soy muy mayor, es que tengo que conciliar, es que soy muy joven, es que no tengo, ¿no? ¿Con qué creencia voy yo a esa entrevista de trabajo? ¿Qué sé yo que son mis fortalezas y mis experiencias, ¿no? Más o menos. Algo rápido. ¿Cuál es mi punto fuerte? Pues mucha gente dice, pues yo soy una persona con mucha experiencia en esto, o muy trabajadora, o muy constante, ¿vale? ¿Cuáles son o creo que son mis valoraciones externas, ¿no? ¿Qué crees que piensan los demás de mí? Estamos tomando conciencia, con lo cual esto es un ejercicio que podríamos profundizar mucho, pero de momento es así a grandes rasgos. ¿Cuál es el interés o la motivación que yo tengo cuando voy a una entrevista de trabajo? Si es solo el dinero, si es solo el empleo, ¿vale? Si es la empresa. Si tengo claro cuáles son mis objetivos, sí o no. Esto es muy fácil cuando hacemos el plan de acción, en los programas le preguntamos, ¿cuál es tu objetivo profesional? ¿O de qué quieres trabajar? Y te dicen de cualquier cosa. Pues eso es claramente que no tiene claro los objetivos. Luego ya si profundizamos parece que sí. Pero cuando alguien contesta de cualquier cosa, una cosa es la necesidad y otra cosa es de cualquier cosa. ¿Vale? Lo vamos a ver. Tus límites, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Porque al final la entrevista de trabajo es un proceso de negociación y no vale de cualquier cosa, en cualquier sitio, en cualquier hora y del no. ¿Cuáles son tus límites? Si tengo o no nivel de conexión con la otra persona, esto lo sabemos, si vamos a una entrevista de trabajo, que nos solemos conectar con esa persona, solemos tener esa conexión. Si suelo estar presente o estoy pensando en 1000 millones de cosas en la entrevista de trabajo. Yo creo que ya veis todo lo que hay en una entrevista de trabajo antes de ir a la entrevista de trabajo, ¿vale? Si tengo esa capacidad de concentración, ¿no? Esto tiene también con el estar presente, pero si estoy concentrada, si me están preguntando, si no me están preguntando, qué me están preguntando. Bueno, pues si estoy haciendo escucha activa. ¿Y qué es la escucha activa? ¿Vale? Si soy capaz de sintetizar en la entrevista de trabajo, porque tendemos a hablar y a enrollarnos mucho, ¿no? Y luego, si suelo practicar el discurso antes de ir a la entrevista de trabajo. Bueno, hay un montón de tips, podría seguir, no sé si los habéis apuntado o habéis sido suficientemente hábiles para apuntarlo y poner alguna cosa, pero si no, guardároslo. Porque todas estas cuestiones se tienen que trabajar antes de ir a una entrevista de trabajo. No sé si lo veis así. Micaela, ¿dicen algo? Sí, justo iba a decirte que mientras los asistentes terminan de apuntar todo, Silvia nos hacía una pregunta y es que si desde la fundación también dais orientación para las nuevas entrevistas vías online. Todo, todo. No voy a trabajar este tema hoy, pero bueno, sí, también lo hacemos, ¿vale? Pero más, ya lo de la fundación, vamos a centrarnos un poquito más en esto. Entonces, seguimos. Y todo esto responde a una cuestión, ¿veis? Todas estas cosas tendrían que responder a por qué tendría que contratarte a ti, ¿no? Si alguien te hace en una entrevista de trabajo, ¿por qué tendría yo que contratarte a ti? Y tú tienes todos esos puntos súper bien trabajados, estoy segura de que estás con una confianza que eres capaz de responder. Y yo me voy a detener en el punto en el que hemos empezado, ¿no? En el de hablar en positivo. Mirad, cuando vais a una entrevista de trabajo, lo que tenéis que hacer es brillar. Cuando vais a una entrevista de trabajo y os han llamado para hacer una entrevista de trabajo, la oportunidad está, o sea, sois personas aptas para el puesto. Los de recursos humanos no cogemos los currículums, los tiramos y decimos, a ver si conseguimos hoy que los que se queden en la mesa sean los que encajen. No. Cuando llamamos para esa entrevista de trabajo, hemos hecho una valoración del currículum y decimos, esta persona creo que encaja con el puesto. Y el creo, ese creo se elimina en la entrevista de trabajo. Entonces, existe un miedo que es el miedo a no ser.
que ese es el miedo latente que tenemos todos y que es muy constante de no voy a ser capaz de superar la entrevista de trabajo, va a haber alguien con más experiencia que yo, va a haber alguien con más formación que yo, es que no seré capaz de desarrollar bien las funciones, no soy tan joven como piden en el puesto, etcétera, 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 ¿vale? Y es un miedo a no ser. Pero luego hay un miedo que es un miedo peor, que es el miedo a ser. Y ese miedo, además, hace que la humanidad cada vez sea más mediocre. Y es así, porque nos empezamos a hacer chiquititos y chiquititas y vamos a las entrevistas de trabajo y a veces nos sale así como un hilo de voz muy pequeñito y estamos en los de recursos humanos, estamos viendo el currículum y vemos, pero bueno, ¿y esta persona qué le pasa? Porque todo lo que tiene en el currículum es maravilloso o una de dos, o me ha mentido, que no suele pasar, o no sale, no se deja ver, no brilla, ¿vale? Tiene miedo a ser. Y cuando tú tienes miedo a ser es muy difícil que te puedan elegir, ¿no? Esto es como en una cesta llena de piedras, normalmente si hubiera un diamante tú te vas a coger el diamante, ¿no? No vas a coger las piedras que hay alrededor que no brillan. Entonces tenéis que ir a brillar, tenéis que dejar fuera todo lo que hay y decir, aquí estoy yo. Yo recuerdo que mi jefe hace mucho tiempo me decía, tú no vales para las entrevistas de trabajo. Y le decía, que no sirvo para hacer entrevistas de trabajo. Y dice, no, porque a ti todo el mundo te vale. Y es que todo el mundo vale cuando va a una entrevista de trabajo. Ahora, yo empezaba, pero a ver, cuéntame esto y lo otro y tal. Y entonces, bueno, pues me voy a una fundación, porque si en una entrevista de trabajo eso no puedo hacerlo, necesito sacar de la gente lo que tienen. Entonces, lo tenéis, sois aptos para el puesto. Cuando vais a las entrevistas de trabajo, sois aptos y tenéis que creéroslo de verdad, ¿vale? Y tenemos que ser, y toda esta parte del prepararse la entrevista es, debemos ser lo suficientemente grandes como para admitir nuestros errores, en qué estoy fallando. Si veis el ejercicio de antes de tomar conciencia es, ¿en qué he fallado yo en relación a todos estos puntos? Lo suficientemente inteligente como para sacar provecho de ellos, es decir, bueno, ¿y ahora qué puedo hacer después? ¿Y ahora cómo puedo mejorar esto? Si lo que tengo es miedo, ¿cómo puedo trabajar el miedo antes de ir a una entrevista de trabajo? Y lo suficientemente fuertes para corregirlos. Y esto se requiere que te sientes y te prepares las entrevistas de trabajo. Y pecáis, muchas personas, no los que estáis aquí, que sé que no, que os conozco a todos, pero pecáis todos de cuando veis una entrevista de trabajo, me dicen algunos, bueno, yo voy a ver qué pasa. Voy a ir a ver qué pasa es a las fiestas de los pueblos, que ahora ni siquiera hay, pero una entrevista de trabajo, uno no puede ir a ver qué pasa, porque es tu empleo, es tú. O sea, si yo dijera qué es lo más importante que tenéis en vuestra vida, aparte de vuestras familias y vuestros amigos, seguramente que diréis un empleo, vuestro trabajo, ¿no? Porque de ello vivís y vais a las entrevistas de trabajo sin prepararlas. Entonces, el suficientemente fuertes para corregirlo, yo lo cambiaría como suficientemente constantes y trabajadores como para preparárselas, ¿vale? Es así, no hay trucos mágicos. Entonces, ¿qué es una entrevista de trabajo? Yo voy rápidamente porque lo que quiero es que luego hagamos preguntas. Una entrevista de trabajo es un proceso en el que nos evalúan, nos comparan y competimos. Y es así, no hay otra cosa. O sea, que somos el que mejor baila para nosotros y para nuestra madre, sí, pero que estamos compitiendo, nos están comparando y nos están evaluando, también. Y tenemos que ser conscientes de que esto es una carrera de fondo. Hasta ahora se cuenta como lo bonito, ¿no? Venga, vamos a brillar. Pero tenemos que brillar entre todas las piedras que hay alrededor. Y os vuelvo a decir, por currículum encajáis todos. La diferencia está en cómo hacéis la entrevista de trabajo. Entonces, os vamos a evaluar, os vamos a comparar y vais a competir. Y tenéis que ser los mejores, porque solamente hay una oportunidad para a lo mejor 20 personas que estamos entrevistando. Pero os tenéis que olvidar de todo lo que hay alrededor, es decir, con quién os comparan o con quién competís, eso no lo sabéis vosotros, lo sabemos los que hacemos las entrevistas de trabajo. ¿Y qué estamos evaluando? Eso sí que lo podéis saber, ¿vale? Entonces, bueno, si vais a la entrevista de trabajo, esto ya lo he dicho, sois válidos, ¿no?
¿Cómo interpretamos esa entrevista de trabajo? Pues cómo nos sentimos, qué situación tenemos, o sea, que cómo nos sentimos, cómo nos comportamos ante esa situación, es una cuestión emocional, ¿no? Y este es el círculo de las emociones. Esto es muy fácil. Me llaman para una entrevista de trabajo, yo tengo un pensamiento. Uy, ¿cuál es mi pensamiento? Pues, madre mía, qué de gente, me han llamado, qué guay, qué contenta estoy, pero madre mía, seguro que hay un montón de gente. Ese pensamiento se llama miedo, ¿no? Ese pensamiento me genera una emoción y esa emoción me genera una actitud y esa actitud me genera una situación, comportarme de una determinada manera. Entonces, si yo pienso que hay mucha gente para una entrevista de trabajo y me da miedo, digo, si es que no me van a coger, si es que con tanta gente, es que... Y voy a la entrevista de trabajo con esa actitud, ¿no? Entonces, según la emoción que yo tengo, se va a generar un comportamiento y me voy a manifestar así en la entrevista de trabajo. Y lo vemos, porque además los que estamos en recursos humanos solemos haber estudiado cuestiones de inteligencia emocional o emociones, con lo cual la mayoría son psicólogos y psicólogas, con lo cual estas cosas se notan en una entrevista de trabajo. La sorpresa genera exploración, el miedo me protejo, genera que yo me estoy protegiendo, que yo normalmente me cierro. Me puedo enfadar también y eso además me defiendo. A veces os hacemos alguna pregunta y hay gente que os hace preguntas que no están dentro de la legalidad y entonces uno se defiende, ¿no? Y bueno, la ira es una de las emociones que más se notan porque además tu cuerpo cambia como de color, ¿no? Te pones rojo y es muy evidente. Y luego tengo tristeza, ¿no? Pues esto de, bueno, pues, bueno, voy a ver si me cogen y voy a ir. Y entonces me resigno. ¿Vale? Y entonces voy con una resignación a la entrevista de trabajo que no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, vuelvo al principio, a la frase del humorista. Tengo que conectar con el otro, tengo que tener esa afiliación con la otra persona. Tengo que ser o tengo que estar en una emoción que sea alegría. Y la alegría no es ir allí a tocar las palmas, pero bueno, la alegría, una de las representaciones físicas de la alegría, ¿sabéis cuál es? La sonrisa. Y la gente no sonríe en las entrevistas de trabajo. Y digo yo, ¿pero a qué vienen? ¿Al purgatorio? O sea, vais a una entrevista de trabajo. Es como si yo estuviera dando esta charla así. Bueno, vale, pues sí, trabajé sí, ahí estuve 10 años. Y, chico, es tu vida, ¿no? Es de verdad, o sea, imaginaros, después de 10 horas de entrevistar a gente, que entre alguien que es como un aire fresco que te sonríe, o por la mañana que tú dices, madre mía, lunes aquí, ahora tengo que hacer la entrevista a este y tengo todo el día, a menudo, poneros en el lugar de la otra persona. ¿Y cómo puedo yo generar esa afiliación? ¿Cómo puedo hacer yo que esa persona diga, me ha encantado? Es que me ha encantado. Es que además no encaja a lo mejor para este puesto en un momento dado y hay alguien que puede técnicamente o por currículum encajar más. Pero la gente de recursos humanos se guarda los currículums. Y no sé si a alguno le ha pasado, pero de yo eché un currículum o hice una entrevista hace 6 meses o 2 años en esta empresa y de repente me han vuelto a llamar, ¿no? Eso es generar afiliación, eso es conectar con la otra persona. Están surgiendo varias preguntas, no sé si quieres que te las plantee ahora o las guardamos para el Venga. final. Bueno, Vale, vamos a seguir si quieres, porque tengo mucho. vale, pero antes de que sigas, te voy a dar un Venga. piropo que te han dejado por el chat de parte de Valle. El apoyo que nos transmite Gema creo que está disipando este día nublado y nos está sacando una sonrisa para poder compartir. Muchas gracias. Bueno, yo lo hago desde el corazón y al final esto es algo que es natural, no es una cuestión de fingir, ¿no? Muchas gracias por el piropo, es un placer, pero de verdad que lo que nosotros buscamos en una entrevista de trabajo es esa ilusión, ¿no? Y da igual, yo muchas veces digo, ¿qué más da el resultado? Tú ve a la entrevista de trabajo y ya veremos a ver lo que pasa, pero ve preparada, no vayas como tú ve preparada, ya veremos a ver qué pasa, si te llaman, si no te llaman, disfruta del proceso. Como les digo muchas veces a las chicas que pasan por la fundación, ¿no? Y a la gente en los cursos, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de ir a presumir de nosotros y de nosotras mismas?
¿no? Es como, parece que si nos presumimos van a decir, mira esta chula o mira esta creída, ¿no? Pero es que a una entrevista de trabajo se va a eso, a lucirse. De verdad, tenéis que ir así, ¿vale? Entonces, en una entrevista de trabajo, yo voy muy rápido porque esto si queréis luego en los cursos los podemos trabajar, pero en una entrevista de trabajo, antes de ir a la entrevista de trabajo, yo sé que tenéis un montón de dudas sobre qué cosas te tienen que preguntar o qué cosas no te tienen que preguntar, ¿vale? Hay un ejercicio muy sencillo que se llama el círculo de influencia. Si vosotros hacéis un círculo así grandote, porque suele ser bastante grande el círculo de preocupación, y empezáis a meter todas aquellas cosas que os preocupan cuando vais a una entrevista de trabajo, luego podemos hacer el ejercicio de qué cosas o sobre qué cosas se puede influenciar. A mí me preocupa ser muy mayor para la entrevista de trabajo. ¿Y sobre eso puedes influenciar tú? ¿Te puedes cambiar la edad? Bueno, en el DNI, no sé, pero ¿tienes algún poder sobre eso? Si eres mayor o... Porque esa misma preocupación tiene alguien que es joven. A mí me preocupa que me pregunten si tengo hijos o si soy una persona migrante o si, bueno, o si hay alguien con más experiencia que yo, claro que las hay, y con menos. ¿Qué cosas me preocupan sobre las que yo puedo influir? A mí me preocupa cuando me hacen una pregunta concreta, no sé cómo responder sobre cómo contar mi experiencia. Me empiezo a liar, no tengo claro el principio, el final, que vamos, salgo de la entrevista y no sé ni lo que he dicho. Y luego pienso, ay, se me ha olvidado esto o esto, ¿cómo le he podido decir esto? Sobre eso yo puedo influenciar. Sobre eso sí, ese es mi discurso. Sobre lo que yo tengo influencia, mi círculo de preocupación se hace más pequeño. Sobre lo que no tengo influencia, mi círculo de preocupación se queda igual. Quiero decir, las cosas que me preocupan y no puedo influenciar, ¿para qué me preocupan? Y sobre las que me preocupa que puedo influenciar, lo que tengo que hacer es ocuparme. ¿Vale? Además, las personas que se preocupan o se ocupan sobre esas cosas en las que pueden influenciar son personas proactivas. Y si tú llegas a una entrevista de trabajo y le dices, yo me preparo la entrevista de trabajo, llevo 3 días preparándome la entrevista de trabajo. ¿Cuál es tu punto fuerte? La proactividad. Porque, y además tienes un ejemplo de que esto es así. Le dices, llevo 3 días preparándome la entrevista de trabajo. Hasta la ropa que me he puesto, lo he decidido a conciencia. Eso es ser proactivo. Porque si no, lo que hacemos en la entrevista de trabajo, cuando nos hacen alguna pregunta, si sabemos que esa pregunta va a caer, que esto es como las preguntas del examen, si yo te las estoy diciendo, ¿qué os creéis que van a preguntar? ¿Sobre si va a llover mañana? No, van a preguntar sobre tu experiencia, tu formación, tus puntos fuertes. Si ya os sabéis las preguntas, si no las preparáis, lo que hacéis es ser reactivos. Respondéis de cualquier manera y en cualquier situación, ¿no? Y esto no es una cuestión de memorizar, esto es una cuestión de recordar lo que tenéis en vuestra vida laboral, ¿vale? Que a veces se os olvida. A veces se os olvida vuestra propia vida y aquellos logros o aquellas cosas tan buenas que hicisteis y que conseguisteis con esfuerzo, se os olvida recordarlas para poderlas contar en la entrevista de trabajo, ¿vale? Todo esto es maravilloso, esto es genial, ¿a que sí? Además, como dice una de vuestras compañeras, es que en un día nublado os acabo de dar un subidón que pa' qué, ¿verdad? Claro, esto es fenomenal. Pero no hay resultado sin estrategia. Y esto no tiene nada de especial si nosotros no somos capaces de sentarnos y preparar la entrevista de trabajo. Esto es decir, mira, esto es, ahora ya después de un humorista nos vamos a ir a un político a tomárnoslo en serio. Que no sé si los políticos de hoy en día se lo toman muy en serio, pero este sí se lo tomaba muy en serio. Entonces, preparar un discurso de 10 minutos me cuesta un par de semanas. Un discurso de 1 hora, una semana, y un discurso de 2 horas siempre puedo improvisarlo. Es muy difícil que tú cuentes todo lo que tienes que contar en una entrevista de trabajo que a veces te dan 15 minutos, porque entre que entras, te presentas, te cuentan la empresa, el puesto, te hacen 4 o 5 preguntas, tú estás hablando a lo mejor 10 o 15 minutos.
Tienes que tenerlo muy claro, tienes que escuchar muy bien qué te están preguntando y tienes que tener muy bien preparada la respuesta, porque es muy difícil prepararse una entrevista de trabajo. O sea, si te dieran 3 días para contar tu vida, pues tarde o temprano te iría saliendo todo, o 3 horas. Pero como a veces las entrevistas de trabajo duran lo que duran, tú te vas de allí pensando, "Uf, me he dejado tantas cosas sin contar, o me he dejado las cosas importantes que tenía que contar, o las he contado de tal manera que yo misma ni siquiera las he entendido". ¿Vale? Entonces es muy importante, y vuelvo a decirlo, que esto es una cuestión de prepararse, prepararse y prepararse la entrevista de trabajo. Es que no hay trucos, ¿vale? Entonces, ¿qué me tengo que preparar en una entrevista de trabajo? Bien, primero, y esto también quiero que cojáis papel y boli porque es importante que lo apuntéis. Conocer la empresa. Y conocer la empresa no es meterme en su página web y leerme y memorizar la página web. Eso ya lo sabemos los de recursos humanos, ¿vale? Conocer la empresa. ¿Y os acordáis antes de la motivación? La pregunta de ¿por qué tendría que contratarte a ti? Si tú vas a ir a trabajar 8 horas al mismo sitio durante muchos años porque tú quieres un puesto estable y lo dices así, ¿qué hay en esa empresa que a ti te motiva? ¿Qué hay en esa empresa que a ti te ilusiona? ¿Por qué te gusta a ti esa empresa? Hay una cosa que se llama cultura de empresa. ¿Qué tienes en común con esa empresa? Todos alguna vez hemos entrado en algún sitio y hemos dicho, me encantaría trabajar aquí o me encantaría trabajar de esto. Tenéis que buscar vuestra propia motivación y cuando os digan, ¿conoces nuestra empresa? Eso tiene que salir. Eso es una cuestión de actitud, ¿vale? Conozco la empresa. Conozco además, muchas veces vais a las entrevistas de trabajo a la marca, al grupo, ¿no? Pues yo qué sé, si yo os digo el grupo Restalia, a lo mejor hay muy poca gente que lo conoce. Pero si yo digo los 100 montaditos, la Sureña, eso ya empieza a sonar, ¿no? Y además cada marca o cada local tiene un estilo diferente, ¿no? Pues alguien para más joven, alguien para tomar café, el rodilla. A veces vais a las empresas y no sabéis a qué empresa vais realmente, ni qué posibilidades tienes para vosotros, ¿no? Vais a hacer una entrevista en la Chimbamba, porque están allí las oficinas centrales y tenéis un establecimiento al lado de vuestra casa, que os permite además compaginarlo con vuestra vida personal y vuestra vida familiar, ¿no? O a veces vais a un establecimiento o a una entrevista de trabajo donde ni siquiera habéis cruzado la puerta. Si alguien va al Corte Inglés a una entrevista de trabajo y no entra nunca en el Corte Inglés, pues ya le digo yo que tiene que entrar en el Corte Inglés. Hombre, hemos entrado casi todos en el Corte Inglés. Pero si tenemos la oportunidad de entrar y ver cómo son los empleados y las empleadas que trabajan allí, pues hombre, ya tengo una pista, ¿no? Desde cómo van vestidos, cómo se comporta, cómo te atienden, ¿no? Lo más próximo a conocer la empresa, no a leer la página web, porque eso lo hace todo el mundo y vosotros tenéis que marcar la diferencia, ¿vale? Me preparo mi currículum. No, es que ya me llamaron porque tenía mi currículum, pero a lo mejor el currículum era de hace 6 meses. Es vuestra carta de presentación. Es como cuando un comercial va a hacer una visita y le dicen, ¿tienes una tarjeta? Te dice, ah, no. ¿Cómo que no? Vuestro currículum además es un documento o un papel que tiene vuestra historia profesional y que en una entrevista de trabajo os puede ayudar a recordar. Si empieza, oye, pero ¿cuánto tiempo trabajaste en esta empresa? Y empezáis. Pues a ver, creo que fue en el 2000, es como, a ver, que se os puede haber olvidado. A mí se me olvida la fecha de nacimiento de mis hijos y solo tengo 2, o sea que imaginaros en una entrevista de trabajo, pero llevar vuestro currículum, porque a lo mejor esa persona tiene un currículum que está poco actualizado, que está poco claro, que a veces se lo ha pasado una entidad y os ha cerrado la entrevista a esta persona, o que os se la ha mandado una empresa de trabajo temporal. No podéis ir a una entrevista de trabajo sin vuestro currículum. Es vuestra vida. Yo en los cursos en presencial siempre pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis traído el currículum? Un 1 o un 2% de la gente que está allí suele venir a los cursos con el currículum. Y les digo, ¿vosotros estáis en búsqueda activa de empleo? Y me dicen, sí. Digo, no, estáis en búsqueda de empleo, pero activa no. Porque si no traeríais el currículum. ¿Vale?
Y luego está el elevator pitch, que es ese discurso. Os digo las preguntas del examen. ¿Qué os van a preguntar? Sobre vuestra formación. Si yo voy a una entrevista de trabajo que tiene relación con una de las formaciones que tengo, y tengo 15 minutos, que sé que me van a dar 15 minutos para hablar cuando me pregunten, cuéntame en qué te has formado, no empiezo diciendo que me formé en EGB o que estudié, no, empezaré por aquello que tiene relación con el puesto de trabajo. Si estoy hablando de un oficio y he hecho un FP de ese oficio o un curso o un certificado de profesionalidad de ese oficio, lo lógico es que lo diga. Y luego hay una cosa que se os olvida en la formación contar, que son las prácticas. Habéis hecho 80 horas de prácticas, un mes, 2 meses, lo que haya sido, tenéis que contar vuestras prácticas, porque además las prácticas se suman como experiencia laboral. Que no os paguen no significa que no hayáis trabajado, porque hay práctica que vamos, ¿vale? Luego llegamos a la experiencia. Igual, tenéis que hacer contar la experiencia. Cuéntame, ¿qué experiencia tienes? Porque suelen hacer preguntas abiertas. Bueno, pues esta experiencia por la que yo voy a empezar a hablar tendrá que tener relación con el puesto de trabajo al que voy. Vosotros poneros en el lugar de la otra persona que os pregunta esto y empezáis a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver. Y esa persona lleva 6 horas haciendo entrevistas de trabajo. Y vosotros pensaréis, jolines, para eso la pagan, ¿no? Para escuchar. Pero ¿a quién le interesa que le contraten? ¿No? Captar la atención de esa persona. ¿Tenéis influencia sobre que esa persona os escuche o no? Pues no. Pero sobre la captación de su atención y decirle, mira, la experiencia que tengo que encaja con el puesto de trabajo que estáis intentando cubrir es esta. En la oferta pedíais 2 años de experiencia y yo tengo 3 o 2 o 4 o lo que sea. Estas fueron mis funciones, estas fueron mis tareas. Y no lo contáis. Tenéis 10 años de experiencia en una empresa y no sois capaces de decir lo que hacíais día a día. Aquí os recomiendo un ejercicio que se llama el diario de trabajo. Por eso digo que hay que prepararse la entrevista antes. Siéntate, coge un cuaderno y empieza a escribir. A ver, ¿cuáles eran mis funciones? ¿Qué hacía yo los lunes, los martes, los miércoles, los jueves? A veces tengo hasta compañeros que me dicen, pero ¿no te acuerdas que hacías esto también? Ah, sí, es verdad. ¿Y no te acuerdas que cuando se iba el jefe también cubrías esto? Y a veces te tocaba bajar al almacén porque no sé qué, no sé cuánto, y tú dices, ah, sí, jolín, ¿qué de cosas hacía, no? Pues todas esas cosas que hacíais no las contáis en las entrevistas de trabajo. Y es como si tengo 10 años de experiencia ya, pero que tú me pongas en un papel que tienes 10 años de experiencia, yo quiero que tú me lo cuentes. ¿Y cuántas cosas habéis hecho fuera de las funciones y de las tareas que os correspondían? Eso es un plus. Yo recuerdo una chica que me decía, yo llevo 10 años trabajando, no, 15 en el Rodilla, de ayudante de cocina. Y la digo, a ver, 15 años de ayudante de cocina en el Rodilla. Digo, ¿y solo has hecho ayudante de cocina? Dice, no, anda que no he hecho cosas. Bueno, me tocó hacer hasta de encargada las veces que rotaba y tal. Y le digo, ¿y por qué no lo cuentas? ¿Por qué solo cuentas que has estado trabajando de ayudante de cocina? Ya, pero es que como mi contrato nunca me lo cambiaron, pero ¿lo has hecho o no lo has hecho? ¿Lo has hecho? Entonces, esta chica tenía posibilidades de más, ¿no? Es que sé que si contrato a una persona que es ayudante de cocina para un espacio, en un determinado momento, si necesito una encargada, va a poder ocupar ese puesto. Pero lo tenéis que contar. Y no lo vais a contar si vosotros no hacéis primero el ejercicio de recordar. Y si no sois capaces de recordar vosotros, preguntar a los demás que teníais al lado de qué cosas hacíais, ¿vale? Oye, siéntate aquí, que me voy a hablar contigo a ver cómo era esto que yo hacía cada día, ¿vale? Motivación. ¿Qué te motiva de ese puesto? ¿Qué te motiva de esas funciones? ¿Qué te motiva de esas tareas? ¿Qué te motiva de la empresa? ¿Veis? Volvemos a lo mismo. ¿Por qué te tendría que contratar a ti? ¿Qué pensáis? ¿Que queremos gente que venga enfadada a trabajar todos los días? ¿O queremos que venga gente contenta? ¿No? Nos queda poco tiempo de entrevista y han surgido un montón de preguntas que me gustaría poder... Vale, voy a terminar con las últimas cosas y ya un minuto. Disponibilidad.
esto es el momento en el que también tenemos que tener muy claro cuál es mi horario. No sirve cualquier cosa y a cualquier momento y de cualquier cosa, disponibilidad. Y aquí viene el tema del dinero. También se trabaja, ¿vale? Puntos fuertes y áreas de mejora, no debilidades. Tenemos que conocer cuáles son nuestros puntos fuertes. Y decir aquí, yo soy una persona proactiva, significa poner un ejemplo de mi vida laboral. Si yo digo que soy una persona empática, tengo que poner, no decir, la empatía es aquello que se define, no, tengo que decir por qué soy empática o cuándo fui empática, ¿vale? Y luego las áreas de mejora. Siempre nos van a preguntar cuáles son tus áreas de mejora o cuáles son tus debilidades. También las tengo que tener. Y no tenéis que tener miedo a responder a esto, porque todo el mundo tiene alguna debilidad. Somos humanos, ¿vale? Trabajar la autoestima y tener pensamientos positivos, ¿vale? Entonces, este es un esquema muy sencillo. Ya termino con esto, aunque me quedaría algo más, pero es importante. Es cuando trabajo la empresa y el puesto, tengo que responder cuándo, con quién y dónde, ¿vale? Sitúa a la persona en la entrevista de trabajo, la persona que me está haciendo la entrevista de trabajo es en esta empresa, en este momento y lo que hice, las conductas, qué hice, cómo lo hice, qué no hice y para qué lo hice. Y luego cuando hablo de las capacidades, tengo que hablar el cómo soy, quién soy y qué tengo, ¿vale? Competencias, puntos fuertes y habilidades. Y si respondéis a estas preguntas antes de ir a la entrevista de trabajo, llevaréis la entrevista de trabajo preparada, ¿vale? No sigo, Micaela, porque quiero, además, todo esto lo podéis luego y todas las dudas que tengáis también lo podéis trabajar en las sesiones de mentorización que vais a tener a continuación, ¿vale? Ya hemos pasado los links, así que empezamos con la recopilación de preguntas. Venga. Empezamos con Adriana, que nos comentaba, antes de una entrevista existe una criba, ahí está el problema, ya que no todos tenemos la oportunidad de entrar en esa selección, con lo cual no llegamos a entrevista para poder demostrar lo que sabemos, nuestras competencias. En la misma línea, Basili decía, ¿cuál es el quid de la humildad? Sabemos que es una cualidad, pero a veces parece que nos dicen, eres demasiado humilde, tienes que venderte. A mí me parece que no es una desventaja tener humildad. Bueno, a ver, a la primera pregunta, que no ha sido ninguna pregunta en concreto, sino una descripción de una situación, tiene que ver con el círculo de influencia. O sea, cuando nosotros hacemos una criba curricular y llamamos a una persona para una entrevista de trabajo, ya está hecho. O sea, tú no puedes actuar sobre... O sea, tú no te sientas y le dices al entrevistador, oye, elige este currículum, ¿no? O sea, eso lo hace esa persona en su trabajo. O sea, ¿desde dónde tú puedes actuar? En el momento que te llaman para la entrevista de trabajo. Yo no estoy hablando delante, estoy hablando cuando ya te llaman para la entrevista de trabajo. Cómo trabajar tu currículum para que te llamen para esa entrevista de trabajo es otro tema, ¿vale? Que podéis hacerlo ahora con las mentorizaciones. ¿En qué? Y de hecho mañana Sara va a trabajar esto. ¿Qué claves poner en tu currículum para que la gente de recursos humanos se fije en ese currículum? Una cosa muy importante, vamos a ser sinceros con nosotros mismos y nosotras mismas. Tiene que encajar. Si me piden 3 años de experiencia y yo solo tengo uno, no me puedo decir, ay, es que no sé por qué no me llamaron. A veces vemos las ofertas en los portales de empleo y disparamos a cualquier cosa. ¿En qué encajo yo? ¿Yo puedo trabajar de astronauta? Pues probablemente no. Entonces, ¿por qué postulo a un puesto que no encaja conmigo? ¿Vale? Mañana con Sara podéis ver esas claves en el currículum, pero yo estoy hablando de cuando ya te llaman para la entrevista de trabajo. Es ahí donde empieza el trabajo que tú tienes que hacer, ¿vale? Sobre lo de la humildad, lo de ser humilde a mí me parece muy bien, pero lo de contar en que eres bueno y es que eres malo no está reñido con ser humilde. Vuelvo a decir lo mismo, o sea, tú vas a una entrevista de trabajo a contar cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus experiencias, o sea, respóndete a ti mismo, ¿por qué me tendrían que contratar a mí? ¿Y qué te vas a decir? Porque soy demasiado humilde que no quiero que me contraten. O sea, de verdad, o sea, tenéis que empezar a cambiar esa actitud o ese pensamiento de ser humilde es una competencia buenísima, es un punto, o sea, es una característica de las personas geniales,
pero que tú vayas a una entrevista de trabajo a decir lo bueno o lo buena que eres, no es que estés presumiendo, es que te estás dejando ver. Por eso he empezado por eso, tenéis que brillar, porque además os están comparando. Os estamos comparando de verdad y queremos al mejor. Y cuando alguien contrata a alguien en una empresa, yo recuerdo cuando entraba alguien a trabajar a nuestra empresa que decía, bueno, hemos hecho un fichaje, es como lo al que le gusta el fútbol, ¿no? Es como hemos contratado al Pichichi, es que va a ser el Pichichi de la temporada. Pues eso lo tenéis que vosotros demostrar en la entrevista de trabajo. Marta pregunta, ¿se puede llamar para ver cómo ha ido el proceso de selección? Por supuesto, o sea, además, creo que es una casi obligación de la gente que hace la entrevista de trabajo. Otra cosa es que te contesten o no. Ahí sobre el círculo de influencia ya no podemos, que te contesten bien, que te contesten mal, que no te digan nada. Incluso si te atreves, y me parece, oye, ¿por qué no has sido seleccionada? Sé lo suficientemente fuerte como para corregir tus errores. Y hay veces que a mí me han llegado a preguntar, ¿me puedes decir en qué no he encajado? Y bueno, pues mira, no has encajado en esto y en esto. Si alguien no te ha encajado porque no le has caído bien, no te lo va a decir, ¿sabes? O sea, que tampoco te tiene que preocupar. Igual tampoco caemos bien a todo el mundo. Yo seguramente en esta charla habrá gente con la que conecte más o menos, pero no es una cuestión relevante, ¿vale? Olga nos dice, ¿quedarse en blanco es algo en lo que se puede influir? Sí, claro, te puedes quedar en blanco, eres humana, y te puedes quedar en blanco y decirle a la otra persona, perdóname porque me puedes repetir la pregunta porque no lo he entendido bien, o sea, y luego aparte, pues, ay, perdona, me he quedado en blanco, ahora estoy tan nerviosa. De hecho, mirar, los nervios es una cuestión que revelan que esa persona se toma en serio la entrevista de trabajo. Cuando alguien va a una entrevista de trabajo súper relajado, como que no le da igual exactamente todo, y dices, pues si vienes a la entrevista de trabajo, ¿cómo ir a trabajar? ¿No? Entonces, controlar los nervios paranoqueados o bloqueados, pero que estáis un poco nerviosa, le dije, estoy nerviosa porque me importa mucho este puesto, denota que realmente tenéis interés, ¿vale? Luego también tenemos otra persona, Silvia, que nos pregunta, ¿te pueden preguntar tu edad y la de tus hijos? Que en su caso se la habían preguntado. ¿Es información personal? ¿Se puede dar? A ver, la pregunta es si me lo pueden preguntar. Sí. Círculo de influencia. ¿Yo puedo evitar que alguien me haga una pregunta que es ilegal en una entrevista de trabajo? No. ¿Qué respondo? Pues eso es lo que yo tengo que trabajar, ¿vale? Y esto es una cuestión totalmente personal. A mí si alguien me pregunta en una entrevista de trabajo, ¿tienes hijos? Pues sí, pero porque son, o sea, porque para mí lo más importante en mi vida, aparte de mi trabajo y tomarme esto en serio, son mis hijos, ¿por qué los voy a ocultar? Pero eso soy yo. Esto es totalmente personal. Y si alguien no te selecciona porque tienes hijos, bueno, ahí hay alguna pista rara, ¿no? No sé, pero esto es una cuestión personal. En relación a esto tenemos un comentario. En la última entrevista me descartaron por tener un hijo menor a mi cargo, por el caso del COVID, por si volvían a cerrar los colegios, y así tal cual me lo dijeron. Ya, y pues es que esto no es humano, es inhumano, ¿no? Muchas veces tienes enfrente a alguien con el que puedes hacer cierta campaña, ¿no? Pues eh, tengo un hijo menor a mi cargo, pero no tengo ningún problema porque tengo personas que se pueden ocupar de él si mi hijo se pone malo, ¿no? Luego, cada uno que haga sus valoraciones, ¿no? Pero es que esto, a ver, lo que no podéis evitar en una entrevista de trabajo y en el mundo en general es que encontréis personas que tengan pues este tipo de pensamientos, este tipo de barreras, que sean machistas, que sean racistas, que tengan creencias que son contrarias a lo que debe ser humano. ¿Lo podéis evitar? No. O sea, en el mundo os vais a encontrar todo esto. ¿En una entrevista de trabajo podéis hacer campaña o activismo? Pues no. No lo aconsejo. Porque al final lo que deberéis generar en una entrevista de trabajo, aunque no sea vuestro momento, es esa semilla, ¿no? Como cuando crece el bambú, ¿no? Tú siembras el bambú
y parece que no va a germinar nunca, y te pasas años y años viendo allí como, bueno, ¿y esta planta cuando sale? Y de repente, años después, empieza a crecer y va creciendo a una media de 1 metro por día, o sea, alcanza una longitud. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero dejar? Si lo que quiero dejar es un buen pozo, independientemente de que esta persona tenga ese pensamiento, pues es lo que voy a hacer. Pero no es una lucha o no es un espacio en el que yo tenga que hacer lucha. Por último, y la última pregunta para acabar, ¿qué puntos débiles no están mal vistos? ¿Qué puntos débiles no están mal vistos? Todo aquello que tú eres capaz de trabajar para mejorar. Y ahora búscalos, ¿no? Yo siempre digo que, por ejemplo, el tema de la formación, ¿no? No está mal visto, pero tenéis que ser listos y listas cuando llega esa pregunta. O sea, si estáis hablando de un puesto de atención al cliente y decir, bueno, es que yo a veces me dicen en mi casa que tengo muy mal genio. Pues eso no lo digas. Hombre, aunque lo tengas, guárdatelo para ti. Medir el lugar donde vais, ver la empresa, ver el puesto, qué valoran y luego pensar la respuesta antes de ir. No lleguéis allí y que os surja lo primero que os pasa por la cabeza, ¿no? Es, si me preguntan esto de mi punto débil, aquí voy a hablar pues de algo que no tiene nada que ver con este puesto y que además yo puedo mejorar. ¿Qué es? ¿Vale? No sé si os he respondido o se ha aclarado, imagino que sí. Y con esa pregunta finalizamos. Ya hemos pasado el link para que la gente se dirija a esa nueva reunión, a esa nueva charla de mentorización. Vale. También hemos tenido bastantes preguntas sobre el currículum, pero debido al tiempo y como mañana vamos a tener una charla específica para ello con Sara, vamos a responderlas todas a ti. Pues nada, oye, muchísimas gracias. Tenéis a la Fundación para lo que queráis y espero haberos ayudado un poquito. Muchas gracias a todos.